Salmo 119, una odisea al corazón de Dios. El camino de Dios. Parte de la decisión que tenemos que tomar es el permitir que Dios emprenda su camino en los problemas de nuestra vida y abandonar nuestros esfuerzos carnales por ganar la victoria. Escogemos creer y obedecer la palabra de Dios, pero esa decisión no puede activarse en el modo y el poder de la carne. Continuamente necesitamos recurrir a Dios para obtener la fuerza necesaria para vencer. Esta es la idea tras la oración de David. Esté tu mano pronta para socorrerme. Versículo 173. David ahora necesita apoyarse en la poderosa mano de Dios y no en su propia mano de carne. Frecuentemente he dicho al predicar que Dios no quiere ayudar a nadie. Él quiere tomar control completo de nuestras vidas y no solo darnos una ayudita. Sigo creyendo que eso es cierto y ese no es el sentir de la palabra socórreme que David usa en este versículo. Hay aquellos que nunca quieren ceder al control de sus vidas. Quieren que Dios haga solo aquellas cosas que ellos no pueden hacer por sí mismos. Quieren un empujón y no una vida en sujeción a Dios. Lo que más les importa es retener el control. No comprenden que en juego está el señorío de Cristo. Estos son los individuos que necesitan ver que Dios no le interesa solo socorrerlos, sino tomar el control completo de sus vidas. Cuando David clama a Dios por el socorro de su mano, él no está tratando de guardar el control de su vida. Sencillamente está reconociendo que solo el poder de Dios puede ayudarle en su situación. Es una confesión de que el camino de Dios es el único camino. Este fue el dilema que enfrentó Pablo en Romanos 7. Él había establecido el rumbo a la victoria sobre el pecado en Romanos 6. Pero, entre más luchaba Pablo por ganar la victoria en su vida, más frustrado quedaba. En lo intelectual, él conocía lo que la Biblia enseña. En la práctica, había escogido obedecer la palabra de Dios, pero se halló a sí mismo en pecado. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:18. El conocimiento está allí, la decisión ha sido tomada. Sin embargo, Pablo se ve a sí mismo con falta de poder. No puede cumplir lo que ha decidido. El resto de Romanos 7 y 8 nos muestra que solo el poder de Dios puede vencer la esclavitud de la carne. Somos una raza desvalida. Cuando se trata de vivir según el camino de Dios, no tenemos el poder en nuestro interior para cumplir las decisiones que tomamos, ni siquiera las decisiones que son las correctas. Existe un camino divino a la victoria y es el único camino. El poder de Dios por sí solo es suficiente. David recurrió a la mano de Dios. Esta es la misma mano que efectuó la creación. Isaías 66:2. Es la misma mano que hirió a Egipto para dar salvación a Israel. Éxodo 3:20. Es la mano de Dios que cubrió a Moisés. Éxodo 33:22. Y que ofrece protección a los redimidos del Señor. Isaías 51:16. Esta mano de Dios herirá a los impíos. Isaías 1:25, Jeremías 6:12, Ezequiel 6:14. Esta es la mano que trajo la salvación a los gentiles. Isaías 49:22. Para toda situación de la vida existe una verdad bíblica que aplicar, una decisión que tomar y la necesidad de depender de la mano de Dios para que esa decisión comience a funcionar. No habrá victoria en su propia vida sin tomar una decisión basándose en la verdad divina y sin tener el poder de la mano de Dios. Es su camino, no el nuestro, el que lleva la victoria. La palabra de Dios. El elemento que lo
enlaza todo es lo que usted ya se habrá imaginado, la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido el tema de este gran salmo desde su primer versículo, en el tema que continúa hasta el final y que enlaza las muchas y diversas enseñanzas contenidas en este salmo. La palabra de Dios también es el tercer elemento que discernimos en estos 3 versículos. Después de haber pedido el socorro de la mano de Dios en el versículo 173, David nuevamente ora en el versículo 175, y tus juicios me ayuden. No es posible escapar del énfasis puesto en la palabra de Dios. La aplicación de toda verdad bíblica a la vida diaria empieza con la información, tal como principios, mandamientos, hallada en la Biblia. Luego, cada creyente deberá decidir aceptar la enseñanza ofrecida. La información por sí sola no resuelve los problemas. Seguidamente, una vez que se toma la decisión de obedecer la palabra de Dios, necesitamos depender de forma consciente de la poderosa mano de Dios para que nos ayude a vivir según lo decidido. Ningún esfuerzo nuestro podrá lograr que ninguna verdad de Dios se materialice en nuestra vida cotidiana. Pero, ¿dónde acudimos para hallar guía, instrucción y el desarrollo práctico de estas verdades maravillosas? El rumbo correcto es orar como lo hizo David, y tus juicios me ayuden. Nuestra ayuda se encuentra en las páginas de la Santa Palabra de Dios. Haga de estas palabras su oración. Señor, muéstrame en tu palabra lo que necesito saber para que tu verdad y tu poder obren en mí. La voluntad del hombre, el camino de Dios, la palabra de Dios. Estos 3 elementos son necesarios para que la verdad bíblica se torne en realidad cotidiana en su vida y en la mía. No existe otra alternativa.